La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Padre Santo, Padre bueno, a ti venimos agradecidos por tu grande amor en Cristo Jesús. Gracias te damos, Altísimo Dios, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. En esta hora pedimos, rogamos que nos enseñes, que nos aconsejes, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Instrúyenos por tu Espíritu Santo. Derrama sobre nosotros tu gracia, tu verdad, tu poder, por tu grande misericordia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 para recibir la palabra del Señor del versos 1 y 2. Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea Dios. Pueden tomar asiento, vamos a estar recibiendo la palabra del Señor. Vamos a ver un mensaje titulado La fe de Jesús. Primeramente vemos que la palabra nos muestra que todos nosotros estamos en un lugar de mucha visibilidad. La atención del cielo y de la tierra, de los demonios, del infierno y de todo está puesto sobre nosotros. ¿Por qué será? Porque lo único que agrada a Dios es su iglesia. Lo único que le da expectativas al cielo es la iglesia de Jesucristo. Lo único que le hace temblar al infierno es la iglesia de Jesucristo. Por eso que tenemos amigos y enemigos. Los ángeles son nuestros amigos. Ellos están observando y conocen muchísimas cosas de nosotros. Ellos, todos los cielos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, todos están concentrados mirándonos cada día, cada momento. Pero también los demonios y también los hombres. Hay muchos hombres que observan, que miran nuestro comportamiento, especialmente los que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos. Y todo esto es una nube de testigos. Por esto somos luz al mundo. No estamos escondidos ni podemos escondernos. Por esto que el consejo de Dios es que hay que más bien despojarnos de todo peso y todo pecado que nos asedia. Porque a medida que nosotros vamos liberándonos y acercándonos a Dios, la victoria del cielo es cada vez mayor, el gozo, la felicidad sigue abundando en el cielo y en nosotros. Por eso que nos aconseja correr, a seguir adelante. ¿Cómo podemos correr? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es Jesucristo el que nos da la fe. Fe en la palabra de Dios. Fe en su obra redentora. Fe en su poder para vencer al mundo. Fe en la capacidad para vivir agradando a Dios, para caminar cada día por fe dentro de la voluntad de Dios agradable y perfecta y no fallarle. Y si nos falta la fe, es a nosotros, pero no al Señor.
Por eso la clave está en encomendarnos a Dios, recibir su poder y obrar bajo su control y su espíritu, que es por la fe. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios nos da fe cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe entra en nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando ponemos nuestro pensamiento, nuestro deseo, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, corazón, mente, todo en la presencia de Dios para amarle, para obedecerle, para seguirle. Entonces la fe de Jesús actúa, se manifiesta y es poderosa en nuestra vida. A veces nos concentramos en nosotros y decimos: me falta fe. Claro que nos falta fe a todos, pero con la fe de Jesús es suficiente. Por eso también decimos: no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque todo lo que nosotros no podemos, Él lo puede. Para Él no hay nada imposible. Por eso tenemos que considerar que la fe que vence, que triunfa, la fe poderosa, es la fe de Jesús moviéndose en nosotros. Y la fe de Jesús es que Él puso, dice la Escritura, su mirada en el galardón, y por eso lo desmayó. Aun cuando sufrió, pasó toda prueba y llegó a la diestra del trono de Dios para la gloria de Dios. Por eso Él es nuestro ejemplo. En Hebreos 12:1 también dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe parte de la confianza plena en el Señor, de creer y obedecer a su palabra, porque la fe no es en nuestras ideas, no es en nuestra voluntad, sino en base a la palabra, en base a los mandamientos del Señor. Por eso tenemos que creer en lo que Él ha dicho, en todo lo que es de acuerdo a su voluntad. La fe parte, nace y es activada por el Señor, por el Espíritu. Por eso el Señor nos anima, nos dice: ten fe, confía. ¿Por qué? Porque Él nos está dando la fe. Y por la fe es que avanzamos hacia Él, nos sostenemos en Él y le agradamos a Él. Por eso dice también Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ahí vemos, hermanos, que tenemos que conservar la fe. La fe es parte de la comunión. Cuando estamos en comunión nunca nos falta fe. Cuando estamos orando sin cesar, no nos falta fe. Cuando nos ocupamos en cosas carnales o nos apartamos para ir atrás del mundo, entonces la fe empieza a fallar. Cuando miramos a nosotros mismos, nos hundimos. Pedro comenzó a mirar a Jesús cuando Jesús venía caminando sobre las aguas en medio de una tempestad, y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Entonces el Señor le dijo: ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Y caminaba, pero él se miró a sí mismo y miró alrededor y tuvo miedo y se comenzó a hundir. Cuando nosotros miramos a nosotros mismos, cuando miramos a la gente, nos hundimos. No hay que mirar a la gente, no hay que mirar a nosotros, hay que mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea Dios. Entiendan que nuestra victoria es mirar a Cristo, vivir para Cristo, agarrarnos de Cristo en todo instante, en todo momento, porque nosotros podemos fallar, pero Él nunca falla. Por eso es necesario entender cómo funciona la fe. La fe nos lleva también a obrar maravillas, a hacer la voluntad de Dios, a guardar todos los mandamientos de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Los mandamientos del Antiguo Testamento son más fáciles que los mandamientos del Nuevo Testamento. Por eso que se cumple primero los mandamientos del Antiguo Testamento y el acabado, la perfección viene por guardar los mandamientos del Evangelio de Jesucristo. Pero nadie puede guardar los mandamientos de Jesucristo si primero no guarda los mandamientos de Dios según el Antiguo Testamento dado a Moisés. Por eso empezamos por la ley de Moisés y terminamos en el Evangelio. Ese es el orden divino, ese es el orden correcto. Y para guardar todos los mandamientos necesitamos la fe de Jesús, la ayuda de Jesús, el poder de Jesús. Por eso también dice en Santiago 2, versos del 14 al 20: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bendito sea Dios. Ahí vemos que la fe de Jesús no es una fe de palabras. Hay muchísima gente que piensa que porque tiene un poco de ideas o lee la Biblia ya está en Cristo, ya está salvo, ya tiene la fe suficiente para salvarse. Pero nunca vemos que se comporta bien. Nunca vemos que ayuda a su prójimo. Nunca vemos que da señales o muestra los frutos del Espíritu Santo. No tiene paz, no tiene amor, no tiene gozo, no tiene fe, no tiene mansedumbre, templanza. En realidad su fe es solamente ideas, un idealismo filosófico cristiano. Un montón de ideas, intenciones y propósitos y deseos, pero ahí queda todo. En la práctica no es nada y por tanto su fe es muerta. Su creencia y su vida espiritual es cero, porque no se puede creer en Dios y tener fe en Dios y estar inútil. Eso no es fe, eso es idealismo, o esa es fe mundana, fe del hombre, de la carne, pero no la fe de Jesús. Por eso hay que entender, hermanos, que la fe de Jesús muestra las obras de Jesús. El Señor Jesucristo, Él estaba lleno de buenas obras. Él hacía abundantes obras en todo instante, en todo momento, daba frutos. Y así nosotros tenemos que ser, hermanos. ¿Por qué? Porque es la misma fe, es el mismo Espíritu, es el mismo Evangelio, es el mismo poder, es la misma presencia divina que está con nosotros. Y el mismo Señor, porque Él dijo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él está con nosotros para ayudarnos a hacer su voluntad. También vemos en Gálatas 5, verso 6, que dice la Escritura: la fe verdadera, la fe de Jesús tiene señales evidentes, claras, innegables, que nada ni nadie puede negar ni ocultar. Gálatas 5, verso 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mire, la circuncisión es el conjunto de gente religiosa, es la abundancia de denominaciones y religiones. Esa es la circuncisión en este tiempo. Y la incircuncisión son toda la gente del mundo que vive sin Dios, que no le importa a Dios, que no conoce nada de Dios. Pero no vale ni lo uno ni lo otro si no hay fe por amor, fe que obra por el amor. Lo que vale es la fe conjunto con el amor.
el amor de Jesús y la fe de Jesús. No pueden caminar cada uno por cada lado, tienen que ir juntos. Porque uno puede decir que tiene amor, pero si no está relacionado con la palabra y la voluntad del Señor, no vale ese amor. Es un fingido, o tal vez una apariencia, pero no tiene valor. Uno puede decir que tiene fe, que tiene mucha fe, pero esa fe no es movida por el amor, sino por la vanagloria, por el orgullo. A veces la fe se puede mover de diferentes formas, pero si tiene amor de Cristo, entonces la fe vale. Por eso es lo más importante, la fe que obra por el amor de Cristo. Y ahí sí está completa la obra. Por eso necesitamos obrar muchas cosas por la fe, pero dentro que nos mueva el amor de Cristo. Que el amor de Cristo nos lleve a hacer obras correctas. Por eso hay personas que pueden decir: yo entrego mi vida para que sea quemada, porque creo, pero no lo hace por amor, sino porque quiere darse el héroe, quiere tener reconocimiento, fama. Eso no vale para nada. No se trata de que yo me entrego hasta la muerte o muero por ti. Hay que ver el motivo, por qué lo hace, si es por amor a Cristo o es simplemente porque quiere ser famoso, quiere ser recordado, o quiere ser importante aunque sea después de su muerte. Eso no sirve. Lo que sirve es que uno obre cosas grandes, pero movido por el amor a Cristo, por la verdad de Cristo. Por eso, hermano, que estamos viendo la fe de Cristo, que es importante, que tiene que estar siempre y todo relacionado a Jesucristo, dentro de su voluntad, dentro de su ejemplo de vida. Por esto también dice 2 Corintios 3, el versos 13 y 14: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y ahí dice que hay que tener el mismo espíritu de fe. El espíritu de fe es el espíritu de Cristo. Por eso dice que conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Todos los que son de Cristo hablan, obran, caminan por la fe. Y al caminar por la fe, están siendo movidos por el espíritu de resurrección, por el espíritu que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos. Y al hacer la voluntad de Dios según la presencia y la comunión con Cristo, entonces están en el mismo mover del Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Y donde está el Espíritu del Señor hay revelación en abundancia, hay conocimiento, hay ciencia, hay poder, hay luz, hay verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de profecía revela todo, descubre todo y se mueve con poder. Por eso es que es posible sanidades, liberaciones, es posible descubrir todos los misterios, todos los secretos, los tesoros, la ciencia. ¿Por qué? Porque es el espíritu de revelación, es el espíritu de fe, es el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y es ese mismo espíritu que nos va a levantar para la boda del Cordero. Por eso es importante entender que la fe no es nuestra fe particular, privada. Hay algunos que tienen su fe personal. Dice: yo creo a mi manera, yo creo que Dios conmigo y yo con Él y punto. Y el Señor dice que hay que sujetarnos a los pastores, hay que conocer y aceptar y vivir de acuerdo a la sana doctrina, no a ideas torcidas, a ideas acomodadas a cada gusto. Por eso que hay abundancia de doctrinas y hay abundancia de gente perdida, ciega, con la misma Biblia. Porque uno puede leer la Biblia, pero si no la entiende,
de nada le aprovecha. Si no es guiado por el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Por eso hay que tener en cuenta, hermanos, que las cosas de Dios son todo movido por el Espíritu de Dios. En el Salmos 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Yahweh y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mire, esto nos muestra una comunión íntima. ¿Quién es el que se puede gozar en la presencia de Dios? Si no es el que le ama, el que le obedece, el que le cree. ¿Se da cuenta? Por eso el que se deleita en Dios, ese tiene fe viva, ese tendrá todo lo que anhela, porque al amar a Dios, Dios nos ama a nosotros. Al honrar a Dios, Dios nos honra a nosotros. Por eso es que el que ama a Dios es muy dichoso, muy feliz, porque tiene fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en el Salvador, en el Señor. Por eso se deleita en Él. El que se deleita en Él es porque tiene comunión, tiene amor, tiene todo lo que se requiere para vivir a la semejanza de Cristo. Por eso, hermanos, aprenda a deleitarse en el Señor. Pase lo que pase, usted es feliz porque está con Dios y Dios es mayor que todo. Por eso Cristo es el motivo de nuestro gozo, de nuestra fiesta. Por eso, hermanos, cada día, cada momento hay que gozarnos y regocijarnos, porque Él nos ha vestido de corona de gloria. Él nos ha dado su misma vida, su mismo espíritu, su misma fe, su mismo poder, su misma presencia para ayudarnos a hacer todas las cosas nuevas, gloriosas, preciosas, a la semejanza de las que Él hizo. Es importante, hermano, que entendamos. Por eso también dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ahí está, que sabemos, entendemos, comprendemos que todo obra para bien. Si amas a Dios, no hay nada que te va a hacer daño. Todo obra para bien. Y todo tiene un propósito, porque Dios lo ordena. Dios ordena que el daño que le quieren hacer se convierta en una tremenda victoria. Bendito sea Dios, porque Él está en nuestro favor. Él está viendo que todo pase en nuestro favor. Por eso no tienes por qué estar enojado, resentido, amargado. No tienes por qué estar temeroso, lleno de dudas, de temores, de confusiones, porque no hay razón. Cuando tienes problemas, alaba a Dios, dale gracias, porque ese problema se va a convertir en una tremenda bendición. Pero esto si amas a Dios, hermano. Por eso asegúrate de amar a Dios. Y amar a Dios significa guardar sus mandamientos. Eso significa amar a Dios. Por eso le decía que la fe de Jesús es indiscutiblemente de acuerdo como guardamos sus mandamientos. Si no conocemos los mandamientos, ¿cómo lo vamos a guardar? Hay que conocer de memoria los 10 mandamientos, primeramente, para empezar. Y de ahí ya empiezan los del Evangelio. Y entonces se va a dar cuenta que realmente está aprendiendo a amar a Jesús. Si no conoces los mandamientos, no puedes amar a Dios aunque quieras. Por eso no es como nosotros queremos, es como Dios manda, es como Dios ha establecido, como su palabra lo muestra y lo revela. Por eso también dice Romanos 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto se refiere a que el justo vive porque cree en Jesús y avanza en obediencia a Jesús, y Dios le va a ayudar. Mira, hay muchas personas que dicen, no creo que voy a poder. No, esa fe no es de Jesús, porque está creyendo en sí, en su carne, en su mente, en su capacidad, en su forma y estilo de vida. Eso no vale ni nunca va a valer. Dios nunca va a aprobar eso, porque no es la fe de nosotros, la fe de la gente.
Lo que vale es la fe de Jesús en nosotros. Por eso usted diga, nunca diga, yo creo o yo no sé si llegaré a hacer la voluntad de Dios. Nunca piense así. Ese es un pensamiento carnal. No se mire a usted, mire a Jesús y diga, Dios mediante, con la ayuda de Dios, en Cristo está el poder, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se va a dar cuenta que es cierto que hay un poder maravilloso en su vida, que no es suyo, es de Dios, es el poder de Dios. Por eso cuando alguien le dice y usted está ahí en duda, no sabe qué hacer, diga, Dios me ayude, Dios mediante lo voy a hacer. Dios mediante. ¿Se da cuenta? Si Cristo quiere, si Cristo se mueve en mí, yo mismo soy. ¿Por qué? Porque en Cristo somos poderosos, no en nosotros, hermanos. Eso tienen que entender. Que la fe poderosa, la fe real, la fe que agrada a Dios es la fe de Cristo en nosotros. Y eso es por el espíritu de profecía, por el espíritu de fe, el espíritu de resurrección, el espíritu de vida. Por eso es, hermanos, que la fe nos da vida. Por eso el justo por la fe vive. Vive en la vida espiritual, en la vida perfecta. No se refiere a la vida carnal. Algunos dicen, yo vivo por la fe y anda pidiendo por ahí dinero. Eso no, eso es una distorsión. Ayúdenme porque vivo por la fe. ¿Cómo va a ser eso? No se trata de vivir por la fe en una idea equivocada para sacar plata a la gente. Vivir por la fe es vivir en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto es porque confiamos totalmente en el Señor. Por eso en estos últimos días Dios está llamando a la gente, a los creyentes, para que dejen todo y caminen y vivan por la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Él les va a guiar, Él les va a ayudar, Él les va a bendecir. Por eso que el Señor le dice a la gente, vende todo lo que tienes y toma tu cruz y síguelo. ¿Se da cuenta? Él no le está diciendo, anda, pide limosna por ahí o pide que te ayude porque tú eres de la fe. A nadie le dijo eso, que pidan por ahí. El Señor más bien le dice, dale tú, dale, porque es el Señor el que provee. Ahora mira, ¿cómo obró la fe de Jesús en Juan y Pedro? Ellos iban por la calle, dice, iban entrando a la ciudad o al templo La Hermosa, y se encontraron por ahí un cojo de 40 años, cojo de nacimiento, tenía más de 40 años. Y agarró el cojo y le pide plata a Pedro y a Juan. Le dice, dame plata. Ellos no tenían plata. Pedro y Juan no tenían dinero. Ellos no eran como los predicadores de este tiempo que tienen más dinero que todos. Pedro y Juan, los más grandes apóstoles, no tenían dinero. Por eso agarró Pedro, tal vez que quiso sacar dinero y se dio cuenta que no tenía nada. Entonces dijo, oro ni plata no tengo. ¿Pero qué tenía? Fe en Jesús. Por eso dijo, oro ni plata tengo. Le agarró de la mano y le dijo, lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y salió andando, corriendo, danzando para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? El dinero no puede levantar a un paralítico de 40 años que nace ya malo. No puede jamás, pero la fe de Jesús lo hace una realidad. Por eso la fe de Jesús es muy importante, hermanos. Y hay que agarrarnos de Él. Y no dude, no tiene nada que dudar ni por qué temer, porque no es usted el que va a hacer la obra, es Jesús en usted. Solo déjele que le mande, que le guíe, que le enseñe y va a ver la gloria de Dios. Así es de fácil, así es de maravilloso, de glorioso. Por eso es importante conservar la fe de Jesús, no torcerla, no contaminarla. Hay que mantenernos en la fe de Jesús, la fe santísima que nos ha dado por su evangelio, por la sana doctrina, por la doctrina de los apóstoles. Por eso dice en Judas, versos 3, podemos ver, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Bendito sea Dios.
Ahí vemos que la fe se nos ha entregado a nosotros los santos. Esa es la fe de Jesús, la fe pura, la fe perfecta, la fe de santidad. Y hay que contender por esa fe. Pero no es cuestión de contender en palabras, como algunos piensan que es cuestión de ponerse a discutir. La fe no es para discutir en la carne, en la mente, en ideas, en torpezas. La fe es para contender y batallar en el espíritu contra potestades y poderes del diablo que tiene a la gente encerrado en incredulidad, que los tiene vendados, que los tiene anulados a la gente con tanta filosofía de error, incluso con tanta filosofía cristiana. El Señor no es un filósofo, el Señor no es un pensador. Él es un actor, hijo de Dios, que hace a la voluntad de Dios perfecta. Y nosotros también, hermano. Por eso no es cuestión de ideas, es cuestión de poder, es cuestión de fe viva, de fe real. Y eso obra cuando uno se agarra del Señor y vive para la gloria de Dios. Ya no para nuestra gloria, ya no para nuestro orgullo. Por eso es fácil, hermano. Deje de vivir para usted, verá la gloria, verá el poder. Si vive para Jesús, eso es todo lo que tiene que hacer. Por eso diga siempre, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y con eso es más que suficiente. Estoy feliz y seguro de la victoria porque yo no, Cristo es el poderoso en mí. Bendito sea Dios. Entonces damos gracias a Dios, hermanos, qué maravilloso es vivir en la fe de Jesús. Vamos a darle gracias, Padre bueno, Padre santo. Gracias por tu palabra maravillosa que nos enseña, nos hace ver la verdad, Señor. En esta hora nosotros, Señor Altísimo Dios, tomamos la fe de Jesús. Recibimos la fe de Jesús para que nos mueva, nos guíe, nos llene, nos enseñe, nos ayude a hacer tu perfecta voluntad. No confiamos en nosotros, ni en las religiones, ni en los hombres, sino en el poder de Jesús, en el espíritu de vida, de fe, el espíritu de resurrección, el espíritu de profecía que se mueve en el pueblo de Dios. Confiamos en ti, Señor Jesucristo, en tu Espíritu Santo poderoso para guiarnos, para impartirnos fe viva, fe real, fe verdadera para tu gloria. Gracias por todo lo que estás haciendo en esta hora. Gracias, Señor Altísimo. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos. Gloria a Dios. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.